En la clase anterior se había quedado a la mitad un problema de graficación. Era dibujar la gráfica de esta función. Habíamos obtenido los siguientes datos. ¿Qué es lo que sabemos que hemos hecho hasta ahora? Habíamos tenido el dominio F, son los reales sin incluir el 1. Vimos además que la intersección con el eje Y es en el punto 0, -1. No hay intersección con el eje X. No hay intersección con el eje X, es decir, la intersección es el conjunto vacío. Luego habíamos encontrado los intervalos donde la función crece y donde la función decrece. La función decrece en eh, el intervalo 1 menos raíz de 2, 1 más raíz de 2. 1 menos raíz de 2, 1 más raíz de 2. Pero de acá tenemos que quitar, por supuesto, al 1. Crece de menos infinito a 1 menos raíz de 2. Y 1 más raíz de 2 a infinito positivo. La función tiene un par de extremos locales. Tiene un extremo local, lo habíamos calculado acá, en 1 menos raíz de 2, 1 más raíz de 2. En 1 menos raíz de 2 tiene un máximo local, en 1 más raíz de 2 tiene un mínimo local. 2, máximo local en 1 menos raíz de 2, ¿no? Y en 1 más raíz de 2 tiene mínimo local. Y f de 1 más raíz de 2 es más grande que f de 1 menos raíz de 2. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de cómo ser un extremo, ser un máximo local, por ejemplo, un mínimo local, no implica que en ese mismo sitio se tiene un máximo, un mínimo global. Entonces, quedaría pendiente por estudiar la concavidad y las asímetras. Para la concavidad, uno calcula la segunda derivada. Vamos a salir de esto rapidito para entrar a las clases 17 y 18. Yo lo puedo hacer en vivo. Entonces, para la concavidad, o por lo menos avanzar sustancialmente, miramos la segunda derivada. Segunda derivada de f, es decir, tenemos que mirar la derivada de la derivada de f. La derivada de f era x cuadrado menos 2x menos 1 dividido para x menos 1 cuadrado. ¿Verdad? X cuadrado menos 2x menos 1 dividido para x menos 1 al cuadrado. Digamos, esta función, obtenemos la función, para ir más o menos rápido, obviamente esa función la derivamos usando la regla de la derivada de un cociente y son dos polinomios, entonces son muy fáciles de derivar. Ustedes derivan, simplifican y el resultado es este. Como resultado, fíjense, tenemos que el signo de la segunda derivada de f depende solamente del signo de este factor, x menos 1 al cubo, y el signo de este factor, x menos 1 al cubo, el denominador, es el mismo signo de x menos 1. Signo de x menos 1. De manera que la segunda derivada de f, que es menor que 0,
Si x menos 1 es negativo, que quiere decir que x es menor que 1, y la segunda derivada de f es mayor que 0, si x es mayor que 1. Entonces, la función es cóncava en el intervalo, cóncava si x es menor que 1, es decir, cóncava en el intervalo directamente. Cóncava en menos infinito, 1, y es convexa en 1 infinito positivo. Entonces, fíjense, donde se da el cambio de convexidad es un punto donde la función no está definida. Quiere decir que no hay puntos de inflexión. Visto de otra manera, para que hubiera un punto de inflexión, en su coordenada x tendría que ser un punto crítico de la primera derivada. La primera derivada no tiene puntos críticos. No tiene puntos críticos. Nosotros hemos definido puntos críticos solo donde la derivada vale 0, ¿no? Tiene un punto singular, pero eh, el punto no está en el dominio de la función. Es que bueno, el asunto es que ya no recuerdo bien cómo les definí puntos críticos, si abarcaba también el caso donde no existía la derivada. Pero en cualquier caso, el 1 no está en el dominio de la función. Entonces, obviamente ahí no hay nada que derivar. Eh, ¿Todavía? Tendríamos que ver entonces las asíntotas. En primer lugar, la función no está definida en 1. Si tomamos los límites por la izquierda y por la derecha, cuando x tiende a 1, tenemos que, por acá, x cuadrado más 1 tiende a 2. Pero x menos 1 tiende a 0. Y como x es más pequeño que 1, entonces tiende a 0 por la izquierda. Por el teorema del límite de la función homográfica, etcétera, el límite menos infinito. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, pues pasa más o menos lo mismo, salvo que x menos 1 tiende a 0 por la derecha. Entonces esto tiende a infinito positivo. De manera que tenemos una asíntota vertical en 1. Podemos ver también que el límite, cuando x tiende a infinito positivo, esta función es infinito positivo. Vamos de la manera usual, dividimos todo para x cuadrado. Lo mismo podemos hacer con el teorema de cambio de signo. Si hacemos tender x a infinito negativo, ustedes lo pueden verificar, porque ustedes saben cómo hacer esto. Ya hemos hecho, ya han hecho abundantes ejemplos de cómo calcular el límite de una función racional cuando x tiende a infinito. Entonces, no hay asíntotas horizontales. Faltaría ver si hay asíntotas oblicuas. Si hay asíntotas oblicuas. Y la respuesta, fíjense, tenemos una función racional, grado más 1 sobre x menos 1, racional, grado de numerador es el grado del denominador más 1. Ahí es razonable suponer que va a haber una asíntota oblicua. O la encontramos. Existe asíntota oblicua
y, ¿verdad? A X más B. Para encontrar A, sabemos que eso va a ser el límite cuando X tiende a infinito de f de X entre X. Yo lo voy a hacer solamente para infinito positivo para mostrar cómo se hace, pero para infinito negativo sale igual. Entonces, el límite cuando X tiende a infinito positivo, bueno, hay que calcularlo en este caso va a dar lo mismo cuando X tiende a infinito positivo o negativo, pero hay que calcularlo por separado. Límite cuando f de X tiende a infinito, f de X sobre X, es eh, X cuadrado más el límite, lo X tiende a infinito positivo, de X cuadrado más 1, y esto está dividido para X cuadrado menos X. Ustedes sacan este límite y van a ver que esto da 1. Y luego tenemos B, que es el límite cuando X tiende a infinito, de X cuadrado más 1 dividido para X cuadrado más X menos AX. A en este caso es 1. El límite cuando X tiende a infinito positivo, de X cuadrado más 1 dividido para X cuadrado menos X menos X. Vamos a efectuar la resta. El límite cuando X tiende a infinito positivo de, ahora aquí tengo X por X cuadrado menos X. Más 1 menos X por X cuadrado menos X está dividido para X cuadrado menos X. Sacamos la resta de arriba. X cuadrado más 1 menos por acá X al cubo. Es X cuadrado. Yo tengo 2X cuadrado. Queda un término cúbico, por eso se me va a infinito. Porque justamente es una recta. Esto me va a dar un número. Me queda X cuadrado menos X acá. X por X cuadrado menos X. Que aquí no estoy usando f de x, sino f de x dividido para x. Tiene que ser x. 1 y x menos 1. Es x menos 1. Queda por aquí x cuadrado menos x cuadrado. Me va a dar 0. Me queda 1 más x. Me queda 1 más x sobre x menos 1. El límite cuando x tiende a infinito de esto es 1. Que también lo pueden calcular fácilmente. Entonces, esta es la asíntota pública. Si hacen el límite cuando x tiende a menos 1, van a ver lo mismo. Límite cuando x tiende a menos infinito, perdón. Límite cuando x tiende a menos infinito, también tendré que escribirlo todo, mejor no omito esto, pero esto también vale cuando calculo los límites con x tendiendo a menos infinito, es decir, cuando x tiende a menos infinito tengo la misma asíntota oblicua. Y para ver la gráfica, déjenme hacerla por acá.
álgebra. Quiero cambiar de convirtiendo porque eh, inmediatamente esto me empieza a dar problemas. Entonces no quiero que se me vaya a colgar Webex. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente hacer la gráfica y luego mostrarse. Acá pongo las anécdotas. Estoy haciendo directamente en GeoGebra para no perder tanto tiempo dibujando. Y está esta es la gráfica usando GeoGebra. Como decía, no quería perder tanto tiempo dibujando. Aquí pueden verificar que se corrobora toda la información que hemos obtenido sobre mínimos, máximos, intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, asíntotas, intervalos de concavidad, puntos extremos locales, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a pasar ahora a los temas de las clases 17 y 18. Es también un tema fundamentalmente de aplicación. Cambiar el fondo. Voy a tener que hacer algunos dibujos también. Me conviene que sea cuadriculado. Estas clases, la clase 17, es sobre razones de cambio ligadas y la clase 18 es sobre optimización, es decir, hallar máximos y mínimos. Estas son clases que nos enseñan básicamente cómo modelar ciertos problemas matemáticamente. Problemas muy sencillos, por supuesto, porque generalmente cuando se modelan situaciones de la vida real, temáticas, pues el modelo complejo, la mayoría de los casos involucra ecuaciones derivadas parciales. Es así como modelitos como de juguetes, de cosas muy sencillas. Entonces, primero, eh, no obtenemos una receta única, digamos, para todos los problemas de estos tipos, pero sí tenemos estrategias generales para resolver problemas de estos tipos, modelarlos y resolverlos. Problemas de razones de cambio ligadas, o de variaciones ligadas, o pueden decir también razones afines. Muchas veces en algunos textos también se llaman así. Eh, consiste en resolver, en hallar una derivada de una función cuando se conoce su relación con la derivada de otra función.
Tenemos que cambio, tasa de cambio, son de cambio, son de cambio de una variable cuando se conoce una relación de esta con la razón de cambio de otra variable. Ejemplo, cuando uno infla un balón, por decir algo, eh, el volumen del balón está cambiando, la superficie del balón está cambiando. Y es qué tan rápido cambian, depende de qué tan rápido cambia el radio de ese balón. Por ejemplo, otro problema típico acá, eh, hay un foco a cierta altura, ¿no? Y hay una persona distanciándose del foco, un camino que es perfectamente horizontal y el soporte del foco perfectamente vertical, la altura del foco es vertical. ¿Qué tan rápido crece la sombra a medida que la persona se está alejando? Otro problema de razones afines frecuentes. Eh, Hay una persona que está mirando desde abajo, por arriba está pasando un avión y el avión lleva cierta velocidad, bueno, va en una dirección rectilínea, vamos a asumir que lleva cierta rapidez. ¿Qué tan rápido cambia la distancia entre el avión y el observador a medida que el avión se va desplazando? Cosas así. Bien, como pueden ver, este tipo de problemas es muy amplio, es una variedad de problemas. eh, Súper amplio. Entonces, tendríamos que ver una estrategia en general de cómo resolver este tipo de problemas. Y para eso vamos a tratar de obtener la estrategia a de, eh, ver algunos ejemplos. Hay que establecer una estrategia general y lo haremos a partir de ejemplos. Fíjense en este ejercicio, en este ejemplo. Em, Tenemos un triángulo. Vemos que los lados de este triángulo hay dos lados, perdón. Dos lados de un triángulo. Miden 12 y 15 metros, respectivamente. Entonces, el ángulo entre esos dos lados está variando. El ángulo entre ellos varía, aumenta a razón de 2 grados por minuto. Y ese ángulo está variando. Pero la pregunta es, ¿qué tan rápido aumenta la longitud? ¿Qué tan rápido aumenta la longitud del tercer lado
cuando el ángulo entre los dos lados de longitud fija mide pi tercios. Ángulo entre los lados de longitud fija es pi tercios. Bien. Entonces acá observamos lo siguiente. Fíjense, claro, triángulo acá. Yo tengo un triángulo, no sé si es rectángulo o no, dibujo puros triángulos isósceles, no me va a servir. Tengo, eh, tengo un triángulo que tiene dos lados de longitud fija. Por ejemplo, así. Acá hay un tercero. Y la longitud desconozco. La longitud es variable. Vamos a decir que es una variable X. Acá hay un ángulo. Este ángulo también varía. Esta también varía. Lo que se mantiene constante acá es esta longitud y esta otra longitud. Así están fijas. Una vale 12 y la otra vale 15. 15. Si este ángulo está abriendo, desde luego, esta longitud está cambiando. X varía cuando varía Z. Y vamos cerrando el ángulo, la distancia se va haciendo pequeña. Y vamos abriendo el ángulo, la distancia se va haciendo más grande. Bien, entonces ahí tenemos un dibujo en, de la situación, un dibujo aproximado, ¿no? Entonces, yo lo que me están pidiendo es eh, la derivada de x en función del tiempo. Bien, conozco. Quiero saber cuál es mi incógnita. Mi incógnita, cuál es mi incógnita, no. Quiero saber qué es lo que está variando. Mi incógnita es qué tanto varía esta cantidad x en función del tiempo cuando el ángulo es pi tercios. Y lo que conozco son las longitudes, digamos, lado 1, que es 15. Voy a poner las unidades, lo pueden poner ustedes después. Lado 2, que es 12, bueno, vamos a ponerlo. Y conozco la derivada de teta con respecto al tiempo. Pues 2 grados por minuto, 2 grados por minuto en radianes. Sería 360 pi de 2, me queda 100, vamos a ponerlo en grados, ¿no?
versión, darme unos numeritos redondos, me va a ser un poco fea. Entonces vamos a mantener los números redondos. Así que en vez de usar radianes, vamos a usar grados. Eh, Esta es la derivada de teta con respecto de t. 2 grados. Todos son grados. 2 grados por minuto. Sobre minuto. Esa es la data. Entonces yo lo que tengo que hacer es cómo relacionar esta derivada con esta derivada que me están dando, que conozco. Entonces ahí lo que me va a quedar es una expresión donde está la derivada de teta con respecto de t y un ángulo teta, que es el que voy a sustituir por 60 grados. Pero lo que tengo que hacer primero es encontrar la relación entre ambas cantidades. Para eso, obviamente, es que voy a usar mi gráfico. Fíjense cuál es la situación aquí. Tengo teta, tengo mi lado que mide 15 centímetros y mi lado que mide 12 centímetros. Eh, lo que tenemos que hacer es hallar una relación entre X y el ángulo. Podemos hallar esa relación. Fíjense que X es opuesto al ángulo Z. X es la longitud del lado opuesto, ángulo Z. ¿Cómo podemos relacionar ambas cosas? Inge, ¿podríamos usar una ley de coseno? Usamos la ley de coseno. ¿Qué es lo que dice la ley de coseno? La ley del coseno era de el cuadrado de A es igual a B cuadrado más C cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo entre los dos. Entonces, fíjense por ahí, eso es el cuadrado, ¿no? La ley de cosenos me dice que la longitud del lado opuesto al ángulo Z, elevada al cuadrado, es la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos ángulos, que yo los había llamado L1 y L2. L1, no sé consistente en la notación. L1 cuadrado más L2, porque les aparece todo este capítulo, donde pone B, debería poner A, y donde pone C, debería poner B. El uso que le dan a ellos la ley de los cosenos. En fin, entonces esto es L1 al cuadrado menos 2 por L1, L2 por el coseno del ángulo θ. Todas estas cantidades las conocemos, salvo el ángulo θ que está variando, obviamente. Entonces aquí tengo que el cuadrado es L1 al cuadrado, es decir, 144, pero no así. L1, no, L1 es 15.
al cuadrado más 12 al cuadrado menos 2 por 15 por 12 por el coseno de teta. Entonces, yo lo que voy a hacer es, fíjense, lo que quiero hacer es relacionar la derivada de x con respecto al tiempo con la derivada de teta con respecto al tiempo. Tengo una ecuación acá donde tengo x del lado izquierdo y teta del lado derecho. Lo que debo hacer entonces es derivar a ambos lados, ¿no?, en función de t. Seno, yo sé que teta está variando con respecto a t, entonces tengo que eh, aplicar acá como teta es una función de t. Para derivar coseno de teta tengo que aplicar la regla de la cadena. Del lado izquierdo me queda 2x. Del lado derecho me queda la derivada de dos constantes, que es 0. Porque tengo menos 2 por 15 por 12, 30 por 12, 160. Y tengo menos 360 por la derivada de coseno. La derivada de coseno es 0, es menos seno, perdón. Entonces, este 360 acá me queda positivo. Y tengo seno de teta, pero esto tengo que multiplicarlo por la derivada de teta con respecto de t, porque estoy derivando con respecto de t. Esto es 2x por 10. 2x por la derivada de x. Perfecto. Entonces, nosotros queremos calcular esta derivada. Ya, ya delta, perdón, la derivada de x en función de t, cuando teta vale 60 grados. Eh, vale 60 grados. Ah, bueno, tenemos nuestra ley de los cosenos ahí. Fíjense que tenemos un pequeño inconveniente. Y es que no podemos sustituir directamente aquí el valor de teta y el valor de teta de t. De teta de t lo conocemos, ¿no? Seno de teta, seno de 60 grados. Esto lo conocemos, esta es raíz de 3 sobre 2. Y además, sabemos que la derivada de teta en función de t, esto lo conocemos porque es fijo, es 2, pues, que son adimensionales. Tengo que poner las unidades que sirvieran para que las unidades al final tengan sentido. Estos son grados sobre grados minutos. Em, pero piensa que X todavía tenemos que ponerlo en función de la ley, en función de teta por la ley de coseno. Entonces, X al cuadrado, 15 al cuadrado, 12 al cuadrado, menos 2, 15, 12 por el coseno de 60 grados. Y esto es un medio. Esto es 15 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 15 por 12. 15 por 12, como hemos visto, es era 360.
15 por 12, que habíamos dicho. 15 por 12 es 6 por 3, perdón, esto es 180. Sí, 30, y aquí tengo 6. 180, sí. 180 por el seno de θ. Tengo 180. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar, ¿no? Quiero encontrar la derivada de x con respecto de t, así que despejo. Entonces, la derivada de x con respecto de t va a ser 1. Esto era 180, entonces si divido para 2 me queda 90. 90 por el seno de 60 por la derivada θ con respecto de t dividido para la raíz cuadrada de esto. 15 cuadrado, 12 cuadrado menos 180. Esto elevado a los medios. Así que en el momento en que, ¿no? En el momento en que θ es 60, esto es 90, aquí tengo raíz de 3 sobre 2, tengo 45 por raíz de 3 por 2, tengo 90 raíz de 3. Y acá, a ver, 12 cuadrado es 144. 15 cuadrado es 10 más 5 al cuadrado. Y 10 más 5 al cuadrado es 100 más, entre comillas, utilizar valores notables para calcular cuadrados de cosas que no sabemos de memoria. Realmente no se sabe el cuadrado de 12, yo pensé hasta el cuadrado de 13, pero que es 169, pero el de ahí en adelante ya no lo sé. Entonces, una forma de calcular cuadrados que uno no se sabe de memoria es usando eh, productos notables. Tengo 100, tengo 2 por 10 por 5, o 100 otra vez, más 25. Esto es 225. Tengo 225 más 144 menos 180. Tengo la raíz cuadrada de esto. Entonces aquí tenemos 90 raíz de 3. Aquí tenemos 225 más 100 son 325. 325, 369 menos 180. 369 menos 200 son 169, 189. Esto, a ver, es divisible para 3. Bueno, tú todavía lo pueden simplificar, pero 139 entre 3 da 63. 3 por 63, 63 es primo. Aquí no hay mucho más que simplificar. 3 es primo, ¿no? Claro, no es divisible para 5, no es 9 por 7, pero 9 por 7 es 63. Queda un 3 por acá. 3 por 63. 9 por 7 sale un 3. Aquí me queda 30. Raíz de 3. Me queda raíz de 7. Y lo pueden dejar así. No hace falta que aproximen. Esto ya está suficientemente preciso, sí. Y en unidades, pues esto sería
metros por minuto. Está aumentando una rata de eh, 30 por raíz de 3 séptimos metros por minuto. Entonces, ¿cuál es la estrategia a la hora de abordar un problema de este tipo? Bueno, primero, por supuesto, leer el problema. Pero fíjense, acá podemos identificar algunos pasos clave. Un paso clave acá, inmediato, es hacer un dibujo de la situación si es posible. Estrategia. Se me perdió, aquí está. Estrategia. ¿Cuáles fueron los pasos que seguimos acá? Primero, leer el problema. Bueno, eso es obvio, eso es un paso que ni siquiera habría que poner. Leer el problema y entender de qué se trata. Es decir, leer el problema con cuidado. Después, un dibujo. Hacer un dibujo. Después, fíjense por acá, la otra cosa que hicimos fue establecer qué es lo que nos pedían y qué es lo que teníamos. Entonces, cuál es la data, cuáles son las incógnitas. Y vamos a tener una sola incógnita. Establecer la incógnita, es decir, qué queremos calcular, qué queremos saber, qué queremos calcular. Y la data. La data es qué tenemos, qué nos dicen que tenemos para resolver el problema. Después es, lo que queremos hacer es hallar una relación entre data e incógnita o entre incógnita y data, que fue lo que hicimos aplicando la regla de los cosenos y luego derivando. La ley de los cosenos, perdón, y luego derivando. Y finalmente, esa formulita, esa relación entre incógnita y data es justamente el modelo matemático de la situación. El modelo matemático, casi el módulo. Pero... Finalmente, una vez que tenemos nuestra ecuación que modela la situación dada, simplemente resolvemos y listo. Resolvemos. Esa es la estrategia que vamos a seguir en general. Entonces, gráficamente, tenemos que mirar cuál es el problema haciendo un dibujito, porque que nos va a ayudar a encontrar la relación entre las cantidades. Entonces, hay varios ejemplos que uno pudiera considerar. No, no vamos a verlos todos porque también vamos a dar ejemplos de problemas de opción. Pero fíjense este otro. Tenemos un carro móvil que viaja con una rapidez de 10 metros sobre segundo, aproximándose a una intersección. Una intersección de dos caminos. Este carro se está acercando a esta intersección con una rapidez de 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Tenemos además un camión que se acerca a, a esa misma intersección. Eh, no, se está acercando, está viajando hacia la intersección también, pero hay una diferencia crucial aquí en la data. Tenemos un camión que
está justo en la intersección cuando el carro está a 40 metros antes de llegar. Un camión está cruzando la intersección cuando al auto le faltan 40 metros para llegar a la intersección, para llegar a ella. Y este camión viaja a una rapidez de 15 metros sobre segundo. 15 metros sobre segundo. Entonces, suponiendo que estas avenidas son perpendiculares, viendo que estas avenidas forman un ángulo recto, la pregunta es, ¿a qué velocidad, qué rapidez se alejan entre sí el camión y el automóvil? Se alejan entre sí el camión y el automóvil 2 segundos después de que el camión atravesó la intersección. 2 segundos después de que el camión atravesó la intersección. Se me cansa el brazo de tanto escribir. No sé, aquí puse raíz, no sé por qué. Salté la P. Tenemos, pero tenemos que leer con cuidado el problema. Pues tenemos que hacer un dibujito. El problema dice, tenemos un automóvil acercándose a una intersección a 10 metros sobre segundo. Y tenemos que un camión está viajando 15 metros sobre segundo y en el momento en que el carro está a 40 metros todavía de la intersección, no ha llegado, el camión está en la intersección, afortunadamente, porque si no, capaz chocaban y qué sé yo. Pero bueno, no se encuentra en la intersección, no hubo accidente, no pasó nada. El camión, por supuesto, sigue, ¿sí? Y la pregunta sigue con la misma velocidad. Estamos suponiendo que ambos móviles van a velocidad constante. La pregunta, con la misma rapidez. La pregunta es, si estas avenidas forman un ángulo recto, ¿a qué velocidad se están alejando entre sí el camión y el automóvil 2 segundos después del instante en que el camión atraviesa la intersección? Entonces vamos a hacer un dibujo. Vamos a dibujar la avenida, ¿no? Primero. Esa avenida. La avenida está en ángulo recto. La avenida B. El carro, digamos, a ver, vamos a decir que estos son 10 metros, 20 metros, 30 metros, 30 metros. Quito el carro. Vamos, carro, este va a 10 metros sobre segundo. Dibujamos un carro. Eh,
así con abajo. Y acá está el camión. No lo vamos a ver desde arriba. Así, el camión está viajando hacia allá 15 metros sobre segundo. Ya pasó la intersección. No nos dicen si va hacia el norte o al sur, no importa. Entonces, en este momento, este es el tiempo cero. Tiempo cero. Aquí está el carro a 40 metros. Aquí está el camión justo en la intersección. En tiempo, pues son medio segundo, ¿no? En tiempo, 2. El carro está viajando hacia acá con una rapidez de 10 metros sobre segundo. En 2 segundos avanzó 20 metros. Vamos a dibujar esto en otro color. Abajo está ahora aquí. Sigue a la misma velocidad. Y nuestro camión que va a 15 metros sobre segundo. Como diciendo que esto eran. Sale mejor alejar un poquito de esto. Acá en la misma recta. Ah, tengo espacio suficiente. 4 son 10 metros. No, no, 30 metros. Si el camión estaba viajando a 15 metros sobre segundo, entonces en 2 segundos va a haber avanzado 30 metros. Ahora el camión está aquí. Y está su cosa. Pero fíjense, ¿cuál es la situación que tengo? En tiempo t igual 2 y una recta que une el camión con el auto. Y esa recta, perdón, junto con las calles, forma un ángulo rectángulo. Y en ese ángulo rectángulo están variando los dos catetos. Recta une los vehículos, forma un triángulo rectángulo con ambas calles. Y ahí están variando ambos catetos. Lo que nosotros queremos calcular es qué tan rápido aumenta la hipotenusa. Eso es lo que queremos saber. En fin, la hipotenusa. Entonces, fíjense, nosotros esta distancia no nos interesa tanto.
Sabemos cómo está variando en función del tiempo. Esta otra distancia también sabemos cómo está variando en función del tiempo. Que vamos a llamar esta distancia X. Tenemos la derivada de X con respecto a T, tenemos la derivada de Y con respecto a T. Y lo que queremos saber es cómo está variando. Vamos, esta distancia H por hipotenusa. La pregunta es cómo varía la hipotenusa con el tiempo, que ese es justamente el segmento que une ambos vehículos. ¿Ya? La distancia entre ambos vehículos es la longitud de la hipotenusa. Ese plano que hacía el coyote cuando iba a capturar el correcamino. Entonces, cantidades que conocemos. Ya tenemos el dibujito. Conocemos de Y de T. Y de T es 15 metros sobre segundo. Conocemos de X de T. X de T, fíjense, el camión se está alejando de la encrucijada. Esta derivada es positiva. El auto se está acercando a la encrucijada. La derivada es negativa. El auto se acerca a la encrucijada. X disminuye. El camión se aleja de la encrucijada. Quiere decir que Y aumenta. De ahí que uno es positivo y el otro es negativo. Eh, Tenemos esas dos cosas. Tenemos, además, el tiempo, fíjense, lo que nos está diciendo es si vamos a necesitar X y Y, en qué puntual y cada uno. Tenemos además nuestra incógnita. Y conocemos acá que T vale 2. Fíjense, otra cosa que se sabe, y ya ahora está en el paso de construir el modelo. Primero hicimos el dibujo, después establecemos cuál es la data y cuál es la incógnita. Después tenemos que establecer una relación entre ambas cosas. Para ello, escribimos que sabemos que h cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, fíjense en lo siguiente. Todas estas cosas dependen del tiempo. Tengo h de t cuadrado. Esto es x de t al cuadrado
más y de t también al cuadrado. Derivamos. Entonces tenemos que, aplicando la regla de la cadena, la regla de potencia, etcétera, 2 por h por la derivada de h con respecto de t es igual a 2 por x por la derivada de x con respecto de t más 2 por y por la derivada de y con respecto de t. Yo conozco todo esto, lo que no conozco es h. Entonces, tengo que poner h en términos de lo que conozco. ¿Qué es lo que conozco? Lo que conozco es x y y. Términos de x y de y. Hago eso y ya. Puedo simplemente despejar y resolver el problema. Entonces, h, como sabemos, es la raíz cuadrada de x cuadrado y cuadrado. O esto es h. Esto por la derivada de h con respecto del tiempo es igual a 2. Y acá x por la derivada de x con respecto del tiempo más y por la derivada de y con respecto del tiempo. Y acá tengo todo lo que necesito. Eh, estas dos derivadas son constantes. Esto es constantemente menos 10. Esto es constantemente 15. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular en tiempo 2. Quiero saber a qué velocidad se alejan qué tan rápido se alejan entre sí, cuando eh, es igual a 2. Yo lo que quiero es calcular esto. Es igual a 2. Lo que hago es despejar y calcular. Entonces, por acá tenemos, esto es x en 2 por menos 10 más y en 2, que también lo conozco, por 15, esto, por 1 sobre la raíz cuadrada de x en 2 más y x en 2 al cuadrado más y en 2 al cuadrado. Solo esto y ya tengo qué tan rápido sale. Ustedes pueden terminar de sacar esa cuenta. X en 2 habíamos dicho que era 20 y en 2 habíamos dicho que era 30. Y ya está. Ese es nuestro resultado. Ustedes pueden terminar de calcular eso. Entonces, ahí tenemos ese par de ejemplos, ¿no? De cómo eh, resolver problemas donde aparecen derivadas que están relacionadas entre sí. Otra aplicación de la derivada, la que nos presenta la clase 18. La clase 18 es sobre optimización. Simplemente hallar máximos y mínimos. De nuevo, es un problema, los problemas de optimización, que es muy general, muy general. En general, los problemas de optimización pues, pueden ser difíciles, tienen por qué ser
sencillo y puede involucrar un montón de cosas. Pero cuando se trata de funciones de una variable, es mucho más sencillo. Entonces, para ver cuál va a ser nuestra estrategia, claro, vamos a ver un par de ejemplos. Misma cosa, como los problemas de razones ligadas. Eh, Vamos a extraer de ahí, primero hicimos un ejemplo, vimos cuál era la estrategia a seguir, aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver cuál es la estrategia a seguir acá, y luego vamos a aplicar esa estrategia a otro ejemplo. ¿Qué había puesto yo acá? Ya, valores extremos de una función en un intervalo. Se reduce a eso, y eso es lo que sabemos hacer. El asunto es determinar cuál es la función. Pues sí requiere un poco de observación. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo que dice lo siguiente. Lo voy a bajar de la clase, se lo voy a copiar y lo voy a pegar. Eh, está aquí. Está el enunciado escrito, pero yo lo voy a copiar a mano otra vez. Una pérdida de tiempo. El primer paso para resolver un problema es saber de qué se trata. Para saber de qué se trata, tenemos que leer el enunciado. Dice que una hoja de papel debe contener un área impresa de 24 centímetros cuadrados. Nos dice además cuáles deben ser los márgenes que debe tener esta área de impresión. En la parte superior e inferior queremos tener márgenes de 1,5 centímetros. Eh, y en la parte izquierda y derecha queremos tener márgenes de 1 centímetro. La pregunta es, ¿cuáles deben ser las dimensiones de la hoja para usar la menor cantidad de papel? Nos fijan los márgenes y nos fijan cuál debe ser la cantidad, cuál es el área de impresión. Pero no nos dicen cuál es el área, de qué forma tiene que tener esa área impresa. Es decir, todo pudiera ser horizontal, pudiera ser en vertical, em, pudiera ser un área de impresión muy estrecha, pero muy larga. Pudiera ser un área de impresión muy ancha, pero muy bajita, son pocas líneas. Y todo eso nos van a dar papeles de dimensiones distintas. Lo que está fijado es el área de impresión y los márgenes. Eso es lo que tenemos. Si yo puedo tener algo como esto. Con mi hoja, tengo unos márgenes fijados, sí, de 1,5 y 1. Yo puedo tener una cosa así.
tener el área de impresión acá. Y donde imprimo, no puede ser una hoja muy alargada, pero y, eh, muy ancha, pero pequeña de altura, ¿no? Como también podría yo tener una situación diferente, por tener hoja que sea larga por acá, larguísima, más larga que ancha. Y tener mis márgenes aquí, en la empresa, ta, ta, ta. Pero el resultado es el mismo en los términos que me lo están planteando acá, que tengo una cierta área de impresión con unos ciertos márgenes. Sin embargo, los tamaños de las hojas son diferentes. ¿Qué será más conveniente? O sea, ¿qué tamaño tengo que escoger la hoja? Para escoger una hoja de superficie mínima que me satisfaga estos requerimientos. Bueno, ¿de qué tamaño debe ser la hoja? Para satisfacer los requerimientos y que su superficie sea mínima. Pregunta a la que yo quiero responder. ¿Sí? Entonces, eh, piensen, ya aquí hice una especie de dibujo de situación, pero ya simplemente como para mostrar que hay mucha variabilidad, tanto a tamaños de la hoja, de manera que esto se satisfaga. Entonces, para hacer un dibujo menos exagerado, yo quiero tener lo siguiente. Quiero tener acá una hoja. Conozco cuáles van a ser las dimensiones. Eso es justamente lo que quiero hallar. Que cuadrado no es lo que yo quiero. Ángulo aquí. Que tengo una hoja. A distinguir acá con otro color el área de impresión. Tengo y mi área de impresión. eh, Dos dimensiones acá. El ancho y tengo el alto. El alto del área de impresión, yo no sé cuánto va a ser. Voy a llamar X. El ancho del área de impresión, tampoco sé cuánto va a ser. Lo voy a llamar Y.
Esto y. Los márgenes, a dibujarlos también, dimensiones de los márgenes. Va de aquí a acá, hay uno, y hasta acá hay otro margen, hay otro. Finalmente, y acá hay otro. Así que tengo el área de impresión, área de impresión. El área de impresión es X por Y. Y eso da 24. Esa es una restricción, digamos, que tengo, ¿no? Son 24 centímetros cuadrados, de acuerdo con lo que la especificación es. Y el área de la hoja, que es lo que yo quiero minimizar, es la base por la altura del cuadrado. Porque es lo mismo, aquí tengo 5. 5, pues 1 y esto es 1. Por lo mismo, x más 3 por y más 2. 3 por y más 2. Y esto es lo que quiero minimizar. Vamos a poner acá área de xy, que es x más 3 por y más 2. Esta es la función objetivo, que es la función que uno quiere optimizar. Em, Bueno, también, no sé cuánto le llaman así. Pero hay un problemita. A ver, yo sé optimizar funciones en una dimensión. Dimensiones no. Entonces, ahí es donde entra el área de impresión. Como el área de impresión, vamos a llamarla A minúscula, 24. Entonces, de acá, yo puedo despejar una de las dos en función de la otra. Puedo escribir y como 24 dividido por x. Sí, función objetivo la puedo poner en términos de x exclusivamente. Es x más 3 por 24 dividido para x. Y esa es mi función. Ahora, ¿dónde tengo yo que fijar los extremos de esta función? Evidentemente, x es un número positivo. X es mayor que 0. Tiene que ser mayor que 0, ¿no? Porque si es 0 no tengo una hoja de papel. Ni siquiera tengo una tira de papel, no tengo nada. No tengo una superficie. Entonces es positivo. No sé cuál es su valor máximo. No sé no sé cuál es la cota superior del dominio de esta función A. Entonces, eh, queremos minimizar la función A con la condición A, que depende solo de X, con la condición de que X es mayor que 0. Es hallar máximo
de A de X. Dice que como el intervalo es abierto, nada me garantiza que exista un máximo global, ¿no? Máximo absoluto. El mayor máximo de A de X en el intervalo, y no incluyo X, X infinito positivo. Entonces, la manera que conocemos para eh, optimizar funciones, para encontrar valores extremos de funciones. Perdón, este es un mínimo. No es un mínimo porque queremos que el área sea mínimo. Mínimo. Es derivándolas. Acá, para evitarnos complicaciones absurdas con derivada de un producto, lo que vamos a hacer es multiplicar. Digamos X aplicando distributividad. Tengo X por 24X, por acá me queda 24, más 2X, más 24 por 3 sobre X, que es 72, es X, 6. Entonces aquí tengo 30X, X, 30X, 2X más 72 dividido por X, 30. Esta es la función que voy a optimizar. Se calculo la derivada. Obviamente, la derivada de la constante 0. La derivada del término 2x es 2. Y por acá tengo la derivada de 72 por x a la menos 1. Y la derivada va a ser negativa, ¿no? Y como tengo la derivada de 72 por x a la menos 1, la derivada de eso es menos 72. El resto 1 al exponente, tengo menos 2. Es menos 72 por x a la menos 2. Yo lo que quiero es hallar puntos críticos de esta función. Como x es mayor que 0, y 0, ese no está en el dominio ni siquiera de la función original. Eh, Esto está definido. Esta función está definida en este intervalo. Los únicos puntos críticos que tengo acá son puntos donde la derivada se anula, es decir, puntos estacionarios. Debo buscar x tal que la derivada de x es igual a 0, es decir, tal que 2 menos 72 sobre x cuadrado es igual a 0. Entonces de acá lo que hago es despejar. 2 es 72 sobre x cuadrado. Acá, x cuadrado es 36. Como x es mayor que 0, x es igual a 6. Y entonces tengo ahí mi candidato a valor extremo. Bueno, eh, pienso que igual tengo que revisar si x es eh, si x es el máximo o mínimo. Máximo, mínimo
o ninguno. Y para eso usamos el criterio de la primera derivada. O sea, el criterio de la segunda, si quieren también. De hecho, podemos usar el de la segunda, que es mucho más directo en este caso. La segunda derivada de área de X. La segunda derivada, la derivada de 2 que es 0, menos eh, la derivada de 72 por X a la menos 2. Entonces, fíjense, multiplicamos menos 72 por menos 2. Entonces, ahí nos queda 174 positivo, no signo menos 2 y signo de 72 negativo. Entonces, tengo 144 por X a la menos 3. 144 por X a la menos 3, o lo que es lo mismo, 144 sobre X al cubo. Si X es igual a 6, tengo que la derivada segunda del área es 144 sobre 6 al cubo. 6 al cubo es, a ver, tengo 36, por 6, 180 más 36 es 211, ¿no? Perdón, 216. En todo caso, esto es positivo. Y esto, por el criterio de la segunda derivada, tenemos que la función ahí es convexa. Si la función es convexa, hay un mínimo en X igual 6. ¿Cuál es el tamaño entonces que nosotros necesitamos para la hoja? Bueno, nosotros sabemos que eh, X por Y es 24. Y de ahí podemos sacar Y. Y es 24 entre 6, Y es 4. Como Y y de hecho es el único mínimo en ese intervalo. Luego tenemos que, como Y es 24 sobre X, Y 4. La hoja debe ser tamaño 24 es el área de impresión. Tamaño X más 3 por eh, X. Tenemos acá que el alto era X más 3 y el ancho era Y más 2. ¿No? Esto es X más 3, Y más 2. Cuando X es 6, Y vale 4. Esto es 9 por 6. De tamaño 9 por 6. Y ahí tenemos eh, una hoja de área mínima. Estamos usando la cantidad más pequeña de papel posible para mantener un área de impresión de 24 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir a la hora de optimizar, de abordar un problema de optimización? El primer paso que hay que seguir para el problema es entender el problema. Lo primero es leer, cuidado, cómo es el problema. Después, hacer un dibujo. Uno, eh, es posible hacer un dibujo.
que nos permita identificar los datos y le damos cuáles son los datos, cuál es la incógnita, o sea, cuál es la data, qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos averiguar. Pues escribimos una función eh, que es la función objetivo. Hallar la función a optimizar o la función objetivo. Después tenemos que determinar eh, si esta función objetivo depende de más de una variable, tenemos que utilizar la data para que la función objetivo dependa de una sola variable. Dependa de una sola variable. Y después tenemos los valores extremos de la función del paso 3. Y con eso respondemos al problema. Voy a procurar el martes hacer algún ejemplo más de cómo se explica esto. Ejemplo más y luego en el CP harán más ejemplos. Preguntas. Bueno, entonces vamos hasta acá. A ver qué pasó aquí. Que me había desconectado. A ver, ¿me escuchan, no? Para la grabación.